Todos ustedes que han elegido esto, los que van a escucharnos en el futuro, soy Gaby Kim. Es como muy interesante porque efectivamente ahorita tengo un currículum bastante amplio. Sin embargo, muchos años me fui a lo incorrecto de mí y algo que agradezco mucho de esta especialidad, llevo años siéndola desde que soy CF, elegí esta especialidad porque a mí me cambió la vida, porque yo tenía como muchas ideas, muchas cosas, y era como, wow, hice una maestría en programación neurolingüística, una especialidad en comportamiento del lenguaje, llevo 20 años haciendo y diseñando cursos, y bueno, la verdad que Access me ha dado la facilidad de una entrega muy fácil del conocimiento de todo lo que sé, y también hice una especialidad de negocios en programación neurolingüística. Para mí los negocios siempre me han encantado, fascinado, más allá de bueno, sí, obviamente el dinero, me fascina el dinero, pero más allá de eso, es algo que he integrado en mi vida, pero siempre me había ido a lo incorrecto de mí y a cómo deben de verse y cómo deberían de ser y cómo deberían de mostrarse, de tal manera que actualmente tengo varios negocios que no tienen nada que ver con lo que nos dice esta realidad, con lo que nos dice cómo deben de ser, cómo deben de mostrarse, cómo te debes de presentar, qué debes de ser. Entonces es bien interesante cómo compartir estas herramientas que a mí me han actualizado el ser el negocio, ni siquiera el hacer, sino el ser. Y entre más doy la clase, más se actualiza y más fácil es, porque estas herramientas todo el tiempo están sobrecreándose. Y algo que yo siempre digo es que están vivas, son herramientas vivas, todo el tiempo se están actualizando. Nada es como que, ay, va a ser lo mismo y va a ser que aburrido. No, siempre se está sobrecreando y siempre se está actualizando. Y es algo que a mí me puede fascinar porque algo que yo me di cuenta es que me aburría y entonces por eso elegí el hacer los diseños de los cursos para las empresas, pero también era como, ay, y cuando llego a estas herramientas es como, expansión, creación, facilidad, gozo, diversión y aparte dinero. ¿Y qué más es posible? Es como, todo era como, primero tienes que hacer la estructura, la forma, la linealidad y entonces a lo mejor alguna vez después de 30 años y 5 generaciones vas a poder tener algo, vas a poder resolver algo con el dinero. Entonces de una manera muy sencilla nos lleva de la mano a ir un poquito más allá y ver las cosas diferente o a lo mejor es como tú las estás viendo, pero tú estás pensando que estás mal. Cuando yo vi por primera vez el gozo de los negocios, es como, el gozo, ¿quién va a gozar con los negocios? Somos latinas, vamos a ser muy honestos y muy honestas. Vivimos en países de los cuales cada tanto tiempo es como te corto la cabeza, tenemos cosas como Hacienda, como los gobiernos, las políticas, etcétera, 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 los miedos y obviamente cuántas cosas tenemos infundidas y lo que yo digo es que todo esto lo traemos como en el ADN. Entonces, es súper interesante como, y es algo que siempre digo, no sé si alguna vez lo he dicho en público, pero ¿cuántas veces hemos admirado Europa, Japón, Asia? Digo, yo soy descendiente de personas asiáticas de Corea, pero entonces vivo en este espectacular y maravilloso país, una gran elección, México. Y entonces, y Latinoamérica, por supuesto. Y entonces es como súper interesante cómo admiramos y volteamos a ver esas potencias y decimos, wow, no, en México cada 6 años pasas eso. O sea, lo que les pasó a ellos en 2 guerras o en 3 guerras, a nosotros nos pasa cada año. Y en Latinoamérica es igual. Cada vez que pasa un gobierno, una política, algo, pasa lo mismo. Y entonces, el tener un negocio en estos países, créanme, es como, wow, ¿qué más es posible? Y yo ahorita tengo varias personas en nómina, tengo varios negocios, como tú ya lo sabes, pero es como la alegría. Yo tenía tanto temor a esta de Hacienda, a pagar y todo esto, de tal manera que ahorita soy feliz pagando porque doy clases ya en Estados Unidos y Europa y soy muy feliz de decir, ok, yo estoy dispuesta a pagarles todas las cosas que se requieran pagar y qué se requiere aquí para sobrecrear esto que estoy eligiendo tener y ser. Y eso no quiere decir que, ay, sí, qué tonta, ¿por qué no? No, es más bien encontrar la facilidad. Algo que me ha dado es aperturar a tener el gozo. Ese es punto número uno, porque básicamente yo pensé, siempre había creído y creado que el negocio era sufrir y llorar, pero mi empecinamiento, mi ser empecinada,
creo que usé mal el verbo, ser empecinada en que me fascina el dinero. No, ¿qué tal que vamos a elegir el gusto y el gozo por el dinero, por el recibir más, por el tener más y no estar de, ay, es que no se conforma con nada, es que no es posible que quiera más, es que, ay, pero si ya está haciendo esto, ¿por qué está haciendo? No, seguro. Y entonces el estar dispuestos y dispuestas a recibir todo el juicio, recibir primero el saber que los negocios son gozosos porque es algo que te agrade, que y yo antes de estas herramientas alguna vez quise poner alguna cafetería y me decían, a ver, alguien de mi familia así me dijo, a ver, ¿te gusta el café? ¿Te gusta para desayunar, comer y cenar y para estar todo el tiempo? Y dije, creo que no me gusta tanto como para estar 48 por 24, pero eso es algo que no nos ponemos en, nadie nos dice, pensamos que tener un negocio es, a ver, ¿qué me va a redituar más dinero? A ver, si a Emily le está funcionando esto, a mí también me funciona. ¿Y qué creen? La apertura al saber y al recibir más de ti acerca de los negocios y de la creación del dinero viene a partir de lo que tú eres. Y me pasó bueno, tengo también un negocio de multinivel en el cual a mí me encanta el producto. Yo me acuerdo que cuando entré yo les dije, no, o sea, ni nunca voy a crear un grupo, ni nunca voy a hacer, o sea, negada completamente. Actualmente tengo 300 personas y es como, wow, se dio solito y de repente como a los 2 años, literal solito, porque a mí me agrada, uno, enseñar, es lo que más, una de las cosas que más me gusta en esta realidad, y entonces simplemente iba yo enseñando el uso de esto, son aceites esenciales, y entonces iba yo enseñando el uso y automáticamente se empezó a sobrecrear eso. De repente me invitan a una junta con los grandes, yo ya tenía 20,000 premios y ni siquiera me había dado cuenta, y fue como, y entonces me dijeron, mira, tienes que hacer esto y esto, y dije, ah, a lo mejor ellos tienen razón. ¿Y qué creen? Mi negocio se fue en picada porque quise entrar a la cajita de lo que los demás decían. Pero interesante, porque punto número uno, ahora, hoy en estos 10 segundos reconozco que me encanta el dinero. En verdad. Es como, wow. Y es algo que reconocerlo, sí me costó varios procesitos, porque de repente a mí siempre me han dicho de que, bueno, tengo cara de rica, y entonces eso me ofendía. Y era como, ¿por qué crees que yo soy rica? Y ahora es como, sí, claro, soy una bitch rich witch, de hecho voy a tener una clase de eso. Y entonces ya ahorita es como, claro, sí lo soy, ¿y qué más es posible? ¿Y cuánto más puedo recibir de toda esta realidad? Pero bueno, aparte de eso, cuando ingreso a este multinivel de aceites esenciales, que lo amo profundamente, es el gusto de saber y aprender y conocer la química y saber cómo hacerlo y cómo usarlo, que entonces comencé a compartirlo. No a la gente como, ay, te voy a compartir esto porque te va a servir. No, sino en mi uso era como, mira, a lo mejor eso te sirve. Ah, mira, a lo mejor esto no sé qué. Y mi cuadradez en ese entonces, como yo decía que no quería ser multinivel, yo solo se las mandaba a quien me inscribió y les decía, mira, esta persona quiere y como no lo voy a vender, porque yo estoy negada con el multinivel, entonces inscríbela, inscríbela. Y así. Y entonces, obviamente, aprendí, dije, a ver, ¿cómo es esto? ¿Y qué se requiere hacer? Eso sí, el tener conciencia de las finanzas en tu vida, eso es algo que también me trajo las herramientas de Access Consciousness, porque yo era de las personas que, ay, no, no quiero ver, no quiero saber, si no veo, no pasó, ¿sí? Tengo cuentas por pagar. Llegué a tener 9 cuentas por pagar en tarjetas. Estaba yo, no saben, hasta arriba y yo ganaba muy bien, porque en algún momento fui primer lugar en fondos de inversión en mi nación. Entonces, imagínense qué nivel de ingreso tenía. Fue en ese momento cuando yo tenía 9 tarjetas encima. Y en ese momento, bueno, yo me pagué mi maestría y pagué muchísimas cosas. Salgo de eso y el verlo, el ponerlo enfrente, y eso pasó con el multinivel también. Dije, ok, no quiero hacer negocio, solo que cuéntenme cómo es que puedo hacer más dinero. Y entonces ya me dijeron, mira, sí, ya todo. Y yo, ok. Y entonces empecé a hacer eso. No hacerlo, sino simplemente hacerlo. Y fue cuando comencé a tener ingresos que era como que, oh, wow, qué padre, qué lindo. Y de repente ahora, cuando se detiene un poquito, yo les digo, pónganse a trabajar porque yo los amo mi negocio. Sin embargo, si no me están dando ya, yo voy a seguir comprando para mí, pero ustedes como negocio se van. ¿Y qué creen?
cosas impresionantes, porque cuánto en un multinivel ellos te inscriben. Yo alguna vez supe que hacían eso y yo decía, no, pues es que solo las grandes gentes que tienen. A mí me han inscrito gente de repente y es como, wow, ten porque has sido constante, ten porque por lo que sea, pero me han hasta inscrito gente. Entonces, realmente el actualizar tu vida financiera y verla de frente y empezar a no aburrirte, esa es otra cosa, porque a mí las cosas me aburren muy rápido y entonces menos el dinero, eso sí, y los viajes. Entonces, ¿qué hago con mi negocio? Mucha gente en mi negocio de Access, por ejemplo, me dice que no son Access, me dicen, es que, ¿por qué solo estos lugares como Nueva York, Madrid, Roma? Voy mucho a dar clases a las playas y yo, porque lo elijo. Y entonces el desarrollar tu negocio desde la conciencia de la elección ha creado mucho más gozo y ahora ya entendí y aprendí el gozo de los negocios. Y el gozo de los negocios no necesariamente solo es la facturación, es el disfrutar de lo que estás haciendo y haciendo y de lo que te niegas a hacer, porque yo no estaba haciendo eso que ellos decían. Cuando ellos me dicen qué hacer y qué ser, yo dije, a lo mejor tienen razón, porque ellos son, ¿saben? Y en eso me di cuenta que no es que tengan razón o que yo tenga la razón, simplemente que la manera en que cada quien hace el negocio, eso es lo que va a crear más en tu vida. Entonces, hubo una vez alguna conferencia con alguien que le decían, oye, pero tú eres el magnífico, en esto. Y entonces decía, eso sí, todo el tiempo voy a conferencias, todo el tiempo me estoy actualizando, no solo de Access, porque básicamente lo primero que nos dice Access Consciousness es que la realidad lo incluye todo, la conciencia lo incluye todo, no juzga nada. Entonces es como, ok, vamos a ser observadores de esto que está sucediendo. Pues básicamente en los negocios, creas una cosa ahorita y después creas otra y después creas otra. De mis viajes en de Access o de mis cursos, cada cosa es diferente. Cada vez que voy a un lugar es completamente diferente al anterior. Y algo que tengo súper claro que es mi negocio, ¿sí? No es el negocio de Emily, no es el negocio de Ibis, no es el negocio de nadie más, es mi negocio. Entonces, ¿quién estoy siendo yo para crear el resultado de los negocios que estoy eligiendo tener? ¿Sí? Entonces, es estar todo el tiempo, estoy siendo ahorita en estos 10 segundos, el futuro que estoy eligiendo tener es estar presente en presencia total y constante. Sí, llevo muchísimos años, desde que estaba en la carrera. Yo tengo 2 carreras. Y desde que estaba en la carrera, que no tiene nada que ver con esto. Este, desde que estaba en la carrera tuve un maestro impresionante de derecho. No soy abogada, pero tuve un maestro de derecho que nos hacía meditar antes de la clase. Y era como, oh, wow, qué padre. Entonces empecé con todo esto de la espiritualidad y desde ese entonces yo llevo 20 años realmente descubriendo, no buscando, sino encontrando. Estudié chamanismo, este, la antigua religión, fui catequista, he estado como integrando muchísimas herramientas, Theta Healing, Magnified Healing, muchísimas cosas que al final nos llevan a realmente qué estoy eligiendo ser y tener. Cuando llegó a Access fue mucho más fácil encontrar toda esta, el estar presentes, que es algo que me ha ayudado muchísimo, que el estar conscientes y dejar de ocultarnos con todas estas ideas y creencias que tenemos acerca de somos latinos, no podemos, la cosa está muy difícil, está muy complicada, el mundo es terrible, cruel, espantoso, tú vives en un país de tercer mundo, tú. Y entonces de repente también estas herramientas, el irme, por ejemplo, a las certificaciones, recertificaciones, porque cada año nos recertificamos. Me acuerdo que la primera vez que fui a París, yo estaba negada con ir a Europa, se los prometo, negadísima. Entonces, la única manera de certificarte, por ejemplo, en hablando con las entidades, es ir. Y yo a Shannon, sí, también le agradezco muchísimo, a todos. Al Gary, a Dana, a Shannon, a Simón. Simón es impresionante. El ir allá fue como para mí el
dar un paso más allá y el reconocer, por ejemplo, todos los latinos que hay allá. Y tú sabes, allá en París nos reciben como con alfombra roja. Si tú sabes la cantidad de gente que llega y que invierte y que tiene y allá nos reconocen como grandes tenedores de dinero, ¿saben? O sea, sí, realmente el darte cuenta que no eres pobre, que no estás tan jodido como crees que estás, como dice Gary, que no, o sea, todas estas ideas, creencias que se fueron formando en ti y en tu ADN por las experiencias de tus ancestros, que ni siquiera es tanto, son 50 años atrás, tampoco tenemos mucho tiempo en el que hemos tenido la libertad que tenemos ahorita. Pero entonces estas herramientas lo que hacen es que empiezan a liberar como todo este camino y hacerte consciente de eso. Y otra cosa que yo critiqué un poquito mucho es, ¿qué van a saber ellos? Esta mujer es de Australia, ¿qué va a saber de mí, de Latinoamérica, de lo que he sufrido, de lo que he llorado, de lo que he tenido que empujar para poder, ¿saben? Es como, ¿qué van a saber ellos? Cuando me di la oportunidad de recibirlos, como dicen esto de la conciencia lo recibe todo y no juzga nada, empecé a saber que puedo ir más allá y que simplemente el percibir, saber, ser y recibir, en lugar de estar esperando que alguien me dijera. Y algo que odié de Access, que me contestaran cualquier cosa que yo me preguntaba, que yo les preguntaba, me decían, ¿tú qué sabes? Y yo les decía, yo en mi cabeza y en todo mi cuerpecito decía, te pagué más de $1,000 para que me dijera la respuesta, porque yo estaba acostumbrada a tener gurús en la vida. Yo estaba acostumbrada a que alguien más me dijera y fuera mi gurú supremo, y después que me dijera que yo estoy súper mal, irme al incorrecto, irme al agujero y seguir cavando hacia abajo, en lugar de ir creando la facilidad que podría estar siendo. Eso es el tú que sabes, dejarte de hacer como depender, no es, y ni siquiera es consciente, es algo que nos enseñaron, porque primero tus padres, tus tíos, tus hermanos, la familia maravillosa y sagrada que tenemos en Latinoamérica, ¿sí? Que te va a decir qué hacer y qué hacer, porque ese es el gurú, ¿saben? Y no puedes ser más que ellos o estar que ellos. Entonces, el realmente saber que tú sabes y elegir algo diferente desde tu saber, eso te abre muchísimas posibilidades. Punto número uno. Punto número dos, algo, yo les dije dos cosas que odié de Access. Los precios que yo decía, no manches, en ese entonces, estas herramientas de, por ejemplo, de Teta Healy, eran lo más alto. Y yo decía, ¿qué les pasa? No sé qué. Yo había tomado un entrenamiento con Luisa Hay de Sana Tu Vida, con ella en presencia y nada que ver con los precios, ¿saben? Y yo decía, ¿qué es esto? Y entonces, en algún momento me encontré con esto pero también me estaba yo muy estancada en crear más. Y yo por más que trabajaba y por más que hacía, por más que contactaba empresas, he trabajado para empresas muy importantes en México, y sin embargo, por más que yo contactaba gente y hacía y no más, ¿no? No subía de un lado, así. Es más, recibí una herencia, imagínense, una herencia, y aún así no podía yo pasar de ese tope. Era como si hubiera ahí una barrera energética de dinero que no había manera de que yo pasara de eso. Cuando llego a estas herramientas, escucho una frase de Gary que dice, en la medida que estás dispuesto a invertir, estás dispuesto a ganar. Y yo, claro, pues me lo dice alguien que vende a cómo lo vende, ¿no? Dije, está bien, vamos a creerte, señor. Están las dos vertientes. Una que estoy tan a gusto en mi comodidad, es una incomodidad confortable que prefiero no hacerte caso. Y la dos es seguir y decir, voy a probar. Al final es dinero. No me está pidiendo un riñón, una nariz, dos ojos. Es dinero, ¿sí? Y entonces fue que dije, ok, ¿qué más es posible? Vamos a hacer, a recibir esto y a ver qué más es posible. Y actualmente, digo, viajo por todo el mundo, ya me paso 6 meses en Europa, entre recibiendo mis recertificaciones y trabajando. Y primero recibí como esta nacionalidad de decir, no, primero México. Entonces, me recorrí todo México dando clases y ya después alguien me preguntó, ¿por qué no? Y dije, claro, ¿por qué no? Y ahorita ya viajo a Nueva York, ya viajo por todo el mundo dando clases. Entonces, esta parte de, ¿qué es lo que requiero ser de elegir esto con total facilidad por toda la eternidad?
y todo lo que lo impida, y decimos el enunciado aclarador. El tema aquí, cuando tú le dices a la gente, es que, cuando dicen ellos, es que yo sí lo quiero, ajá, en Reiki, que es una técnica energética que recibió por canalización un japonés que se llama Mikao Usui, el hombre como lo recibió los símbolos y todo, fue a una ciudad en Japón y sanó a todos los que estaban en calidad de pobreza extrema. Se tardó 3 meses y los sanó a todos. Se va 6 meses, regresa y no les cobró un solo peso. Se va 6 meses, regresa y todos estaban igual, todos. No había uno solo que lo hubiera recibido. ¿Qué sucede con esto? Pero ¿cuál es el tema? Y yo he tenido, te lo prometo, 5 pacientes ahorita, hasta ahorita, desde los 20 años que llevo siendo facilitadora. Eh, no facilitadora de acceso, de muchas más herramientas, que se han ganado la lotería y que actualmente, 2, 3 años después, ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque el dinero no es el problema. Nunca cuando alguien te dice, es que yo, ha llegado gente que me dice, que me ha hablado y me ha dicho, oye, es que tus sesiones, y le digo, claro, ven, te la regalo. No viene, porque ellos no quieren la facilidad, ellos solo quieren quejarse de algo. Entonces aquí la invitación es a que si tú realmente estás eligiendo recibir algo, la verdad que tu precio es un regalo para la constelación que uniste, que llevamos varios años siendo facilitadores eh, de esta especialidad de Access y hemos recibido muchísima información que podemos compartirte a ti en cualquier momento y que aparte nos tienes una sesión de cada uno de nosotros, solo entren, solo por morbo, entren a nuestras redes y vean cuánto una facilitación de nosotros, pues solo por morbo. Entonces, ¿cuánto me estoy yo limitando a recibir más y a salir de mi incómoda comodidad? Y algo que a mí me ha funcionado es, ¿qué requiero hacer hoy? Y crear esta cantidad y pagarla ahora. ¿Qué requiero hacer hoy? Y crear esta cantidad y pagarla ahora. Hay mucha gente que dice, que la clase te lo pague. Y tú así de, ¿qué tal que tu elección es la que crea? Tu elección, ¿ok? Eso es súper interesante. La entidad predominante. ¿Quién es hoy la entidad predominante? Entonces, es bien interesante porque pareciera que las especialidades están como lejos, pero las especialidades que yo tengo, como la voz correcta, las entidades de los negocios, crean como, ¿sabes? Y entonces sobrecrean muchísima gente. Lo que les quiero decir de la clase de los negocios, ustedes no crean, yo creo que menos del 1% de la clase que ha tomado conmigo la gente, la máster, la clase de $2,750, ha sido la mayoría gente que no hace Access. Es una clase que como no tiene prerequisitos, es maravilloso. Ajá. Entonces voy con el secreto mejor guardado. Interesante punto de vista que tengo, el punto de vista que soy una interesada por el dinero. Ese es mi punto de vista. Interesante punto de vista que tengo, el punto de vista que las mujeres exprimimos a los hombres así. Créanme, yo, miren, si algo tengo, puedo ser muy, muy de esto debe ser diferente. Antes me juzgaba porque pensaba que era rebelde, pero ahora me doy cuenta que solo veía las cosas diferente, veo las cosas diferente. Y entonces, eh, en lugar de estar como en contra de que lo que me muestran es, voy a probarlo a ver si es cierto. Este señor Gary dice que si haces 2 años, interesante punto de vista, tu vida cambiará. Créeme, lo he hecho con la religión, lo he hecho con las finanzas, lo he hecho con el marido, lo he hecho. Este es mi tercer marido, déjenme contarles. Y entonces yo pensé que ya iba por el cuarto. De hecho, lo conocí. Y después dije, a ver, espérense, vamos a usar las herramientas. Entonces voy a destruir, descrear mi relación con esta personita. Y todos los días hago la pregunta, ¿qué creen? Sigo con él. No porque él haya cambiado, sino porque yo tengo una elección diferente. Es exactamente lo mismo con el dinero. No es que el dinero cambie la política o el país o la gente que me quiera pagar o ahora estoy más maja o lo que sea, sino porque ya mi elección ahora es diferente. ¿Cuál es la elección de ti?
en estos 10 segundos? ¿Y qué realidad financiera me estoy comprando y estoy sobrecreando? La pobrecita de mí, es que no puedo, es que soy tan pobre. Ok, y también cuánto mucha gente está esperando de solucionamelo a ver si es cierto, cuando ni siquiera requieren, están eligiendo solución de nada, porque en primera, esa es otra cosa que me gustaría que dejarles el día de hoy, no estás roto, no estás mal, no eres pobre, no eres una víctima. Estas herramientas simplemente son para sobrecrear todo eso que ya sabes ser y hacer, pero reconocer qué es lo que sí te está funcionando, qué es lo que te estás comprando de los demás, qué es lo que no es tuyo, qué es lo que sí te va a servir y para sobrecrear eso que tú estás eligiendo, sea lo que sea, porque puedes sobrecrear la tristeza, el enojo, la furia, todos los implantes distractores, puedes sobrecrear lo que quieras. Es tu elección, porque estas herramientas funcionan para el lugar al que te los lleves. Eso es un hecho. Pero si tú estás eligiendo el dinero, empieza a eliminar todos tus puntos de vista que tienes respecto a eso y que te has comprado y que te has traído. Otra cosa que he visto que nos detiene un poquito, y me pasó, les voy a contar rapidísimo. Yo quería cambiar de teléfono, pero mi idea era que mi marido me iba a cambiar el teléfono, porque mi marido me tiene que cambiar el teléfono, porque es mi marido, que haga algo, que me cambie el teléfono, ¿no? Y entonces yo llevaba yo 12, él cambió su teléfono y yo seguía, y yo era como, oye, mira, tengo el mismo modelo. Pero aparte, haz de cuenta, él tenía el 6, yo tenía el 10, ¿sabes? Pero él ya tenía el 15. Y era como, ¿por qué? Entonces, ¿cuánto nos aferramos a que alguien te dé algo tanto que tú no lo creas? Hasta que dije, a ver, señora, es tu negocio. Y en ese momento, cuando yo elijo tener el teléfono, me llega el teléfono y me llega otro teléfono. Me llega un 11 y me llega un 15. Literal me llegaron. Y yo fue como, ¡oh! Y no fueron de él, sino de otras creaciones. Y fue como, oh, wow, ¿qué más es posible? Porque me abría la posibilidad de dejar de estar aferrado o aferrada a que me llegue de algún lugar, a que me lleguen de las 2.750 personas. Habemos 9.000 millones de habitantes en este planeta, 875.000 que son de habla hispana, señora. ¿Qué más es posible y cómo se puede mejorar esto? Una pregunta que amo mucho, que viene en la masterclass, que le he dado como 1.350 veces esa clase en 20.000 modalidades, pero es una pregunta que me gusta muchísimo. Es, ¿qué requiere mi atención el día de hoy? Yo puedo recibir como varios, cuando hago barras, varios mensajes de info, 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 pero se los prometo que la gente que yo hablo, gente que cierro. No porque, no, soy buenísima. Sí, también, pero también vamos a ir por pasitos. Destruyo y descreo todo donde yo ya he definido, concluido y establecido en lo que soy buena respecto al negocio, cualquier negocio, ¿sí? O en la venta, o en el ofrecer, o en el mostrar las herramientas, o el explicarlas. Vamos a destruir y descrear. A lo mejor hay personas que solo requieren escuchar, que solo requieren que te escuchen. Hay algo que vemos en la voz correcta, que sé interesada, no interesante. Sé interesada, no interesante. Escucha a las personas. Alguna vez tenía que yo pagar una tarjeta y era, imagínense, tenía que pagar lo que cuesta un fundamento. Y tenía una clase que se llama Relaciones, que voy a sacarla otra vez para el 14. Y entonces habla una persona y yo pensé, me manda un mensaje en Facebook y le llamo. La persona tenía un tema, la facilito. Y yo dije, pues que compré la clase que tengo eran $15, una cosa así. Y me dice, ¿das fundamento? Y yo, claro. Ah, es que lo quiero, pero no sé cuándo lo voy a tomar. ¿Te lo puedo pagar? Y yo, ay, cabrón. Claro, gracias. ¿Qué estaba yo siendo? Simplemente la energía que se requiere ser. Entonces, ¿qué energía requiero ser ahora? ¿Qué me está llamando? Y eso es algo que Gary también nos enseña en los entrenamientos. Él tiene 17 negocios, algo así, y el hombre creo que ya tiene 80 años. Y entonces tú dices, wow, y lo ves dando clases, y lo ves haciendo, y lo ves montando, y lo ves en Costa Rica, y lo ves en cualquier lado. Y él dice que él se levanta y dice, ¿qué requiere mi atención el día de hoy? Entonces, esa persona que te está llamando, sé interesada, escucha. ¿Qué requiere? ¿Qué requiere? ¿Qué tal que no le tenemos que vender nada a nadie, pero sí elegir recibir dinero? Mi lema es, a mí me compran, yo no vendo.
y llevo muchos años haciendo esto. A mí me compran, yo no vendo. Qué genial. Todo es energía. Tú puedes aplicar las herramientas en cualquier lugar, es como yo lo que decía. Y justo claro, ¿qué requiere? ¿Dónde requiere mi energía el día de hoy? Y empezar a confiar en ti, y en tu saber, y en tu recibir, y en tu tener. Ajá. A la fecha hay gente que me sigue hablando de los fondos de inversión. Y obviamente es como que ya dejé esa parte de mi vida, muchas gracias. Sin embargo, sí me gusta el dinero y me gusta verlo y me gusta jugarlo, pero hasta ahorita con estas herramientas he sido capaz de tener esa apertura. He sido capaz de eliminar como raspar en piedra y en poder quitarme todo esto que te dicen que hablar de dinero es malo, que es de mala educación, que no puedes hacerlo. Entonces, y recibir tu saber. Eso de tú que sabes, esa pregunta que a mí me han hecho ya varias veces y que me encanta, el tú que sabes, es como, si supiera, no te preguntara. Entonces, y quitar el no sé, empezar a percibir, saber, ser y recibir. Si tomaste tu clase de barras, ahí aprendes a percibir, saber, ser y recibir. Ajá. Percibir, saber, ser y recibir. Entonces, ¿cuántas conclusiones y definiciones estoy teniendo ya de mí con respecto a los negocios? Y otra cosa, para que te salgas del punto de no sé hacer negocios, perdónenme. Cuando tú naces, estás negociando la vida. Cuando tú naces, tu primera respiración es una negociación de it's alive, estoy vivo, estoy viva. Ajá. Todo el tiempo negociamos. Si lloro, estoy negociando que me den de comer. Si lloro, estoy negociando que me cambien el pañal. Si lloro, estoy negociando que... Todo el tiempo estamos negociando. Cuando somos niños en la primaria, ponemos carita de, ay, somos lindos, o hago la tarea porque estoy negociando que voy a hacer algo. Todo el tiempo hemos sido negociantes y estamos negociando. Vamos a quitarnos todos estos puntos de vista que tenemos así adheridos, incrustados de la gente no quiere. Pues que no quiera. Hay muchísimo más gente en el planeta. ¿Sí? La gente no te elige, tú lo eliges. ¿Y qué más es posible? Evitar, defender y concluir. Si yo hago eso, evito a la gente que no quiere. Ya, hagan de cuenta que lo empaqué y me lo llevé a mi casa. Es que concluyo que la gente no quiere. Empaqué la creencia y me la llevo. Es que defino que la gente que sí quiere es esto y esto y esto. Y concluyo que la gente que no quiere. Ustedes no tienen idea las grandes sorpresas que se pueden dar si permiten recibir a la gente. Simplemente sin puntos de vista, yo recibo a la gente tal cual. A mí me pasó una vez en Nueva York que una persona me colgó, estaba yo platicándole de las creaciones, de las clases y me colgó. Yo la verdad cuando viajo casi no conozco a la gente a la que le voy a dar clases porque lo compran por alguien o lo compran por mi plataforma. La cosa es que tienen toda la información y llego literal a dar mi clase. Cuando termino mi primer clase, se acerca y me dice, yo soy tal persona. Y cuando te vi, hasta que te vi, te pagué. Y yo, ok, gracias. Y a la vez siguiente, trajo 10 personas con ella. Si yo hubiera concluido y definido de claro, estoy mal, porque esa persona seguro le grité, seguro hice algo, seguro no sé qué, seguro, obviamente mi cabeza hubiera detenido toda la energía. Fue como, oh, me colgó, ok. Y fue. Sin embargo, si te dejas que te sorprenda la vida y tus elecciones, en lugar de concluir, definir y defender, ¿cuánto más puedes recibir de la creación del planeta, de la realidad y de la encarnación de tu cuerpo? ¿Sí? Es justo eso. ¿Cuánto ya concluimos que debo de tener? Y les voy a contar otra cosa. Cuando yo tenía, bueno, las herramientas estas de esta Luisa Hay, las sigo teniendo. Y es una gran mujer y me encanta. Solo son diferentes a las de Access. Me acuerdo que hay que ahorita mi podcast se llama Cocina Cósmica. Les sugiero que vayan. Hay muchas cosas deliciosas ahí. Y se llama Cocina Cósmica. Y me acuerdo que había un curso y fue cuando empecé como locutora también y empecé, tuve 25,000 vistas, los posts eran de 30,000, era como una locura. ¿Saben cuánta gente llegó a mi clase? 4. Mi mejor amiga, mi contadora, la dueña del lugar. Ni una sola llegó de toda la gente que me había visto. ¿Y estuve mal? No. ¿Hice algo mal? No.
simplemente concluí, definí y establecí que eso es lo que me iba a dar. Las redes son un complemento, sí, me encanta. Tengo gente que ha llegado a redes, pero también tengo gente que ha llegado con gente como ustedes, hermosísimas, que son como conectoras de la energía. Entonces, estas definiciones y conclusiones que tengo ya establecidas de dónde debe venir la energía y que solamente si la traemos de que, ya conocí a esta personita, entonces solo si la conozco voy a... Eso tampoco tiene nada que ver. La gente elige porque elige cuando quiere y como puede. No hay ninguna definición, conclusión ni establecer, pero sí tú eres la dueña del congal. Eso sí, queridas, tú eres la que está eligiendo, pero no estás mal. Iba a decir algo más fuerte, pero ahora sí me iban a quitar la transmisión. Entonces, cuando tú sabes que eres la entidad predominante, se oye más bonito. Vas a poder empezar a hacer sin irte a lo incorrecto. Cada vez que ves como que, ay, esa persona me dijo que no, que estoy haciendo mal, no es, ok, ¿qué requiero hacer? ¿Qué energía requiero hacer? ¿Quién más es posible? ¿Cuánto más puedo recibir? Y a lo mejor una molécula en ti cambia y ¿qué crees? Te va a hablar esa persona o te va a hablar la hermana de o la fulanita de o la perenganita de, pero sigue la energía, sigue tu saber, percibir, saber, ser y recibir, sigue tu saber y no te vayas a lo erróneo de ti, por favor. Algo que me ha llamado la atención en los años que llevo facilitando la clase de hablando con los negocios es que de repente se me juntan gente de transportes. Entonces tengo varios que han tomado clases que tienen camiones, que tienen transportes, otros de joyerías, otros de, no importa de qué negocio estés, médicos, doctoras, muchísimas personas de multiniveles también que han tomado esta de negocios hechos diferente y que a la fecha cada año la renuevan porque saben que esa energía cambia y crea y sobrecrea y los resultados en verdad, ¿qué les puedo decir? Son impresionantes. Es como salirte de la cajita y empezar a ser tú. Luego te vas a la clase grande, a la masterclass, ahí, ahí, ahí me platicas cómo cambia tu vida. Gracias.